Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico 12. La disciplina en la iglesia es indispensable, pero tiene un objetivo muy claro: restaurar al creyente. Segunda a los Corintios, capítulo 1 al capítulo 3. Dentro del seno de nuestra familia se suscitan acciones de nuestros hijos que requieren que los padres los disciplinemos. La gran mayoría de las veces, un hijo que no ha sido entrenado para aceptar su responsabilidad en los errores que comete, siempre verá como injusticia la disciplina que se le aplica. Hay dos tendencias en el sentido de la disciplina dentro de la iglesia que se han practicado desde hace mucho. La primera es establecer una especie de juzgado donde no se admite ninguna falla en la vida de creyentes, y cuando estos caen, cae todo el peso del juicio de la iglesia sobre ellos. Son innumerables los ejemplos que podríamos mencionar respecto a esto, y también los resultados en la vida de creyentes, de sus familias y de la propia iglesia. Por otro lado, está una segunda tendencia también muy común, que es la de obviar o de pasar por alto todas aquellas prácticas inadecuadas de alguien que se dice ser creyente y pertenecer a una comunidad apartada por Dios, que es la iglesia. Y en ese intento de hacer parecer que la iglesia no existen tales acciones o conductas, entonces se permite que aún los infractores de las leyes santas de Dios sean participantes activos dentro de la iglesia. Estas formas de tratar la disciplina dentro de la iglesia originan, por supuesto, desaveniencia, conflictos y desacuerdos dentro del cuerpo. Por un lado, hay quienes tachan de rigoristas y severos las acciones de disciplina, y por otro lado hay quienes acusan de favoritismo o consentidores por no aplicárseles las medidas correctas. Estas acusaciones pudieran ser ciertas. La percepción que algunos tengan podría también ser correcta, pero algo que no debemos olvidar es que dentro de una comunidad tan compleja como lo es la iglesia, ningún punto de vista particular tiene toda la razón. Siempre debe mirarse a través del filtro de los principios establecidos por Dios en su palabra tales situaciones. Esta segunda carta que tenemos de Pablo para la iglesia de Corinto es muy probable que haya sido la tercera, ya que en la primera se hace mención de una anterior, pero en esta segunda carta fue escrita un año probablemente después de la primera que tenemos en el Nuevo Testamento. Y si en la primera carta la escribió con un tono enérgico para corregir las malas acciones y las prácticas pecaminosas, esta segunda carta tiene como propósito confirmar su amor y su deseo de que la iglesia pueda crecer correctamente. Y para ello va a enseñarles varias prácticas que deben llevarse a cabo de forma adecuada y correcta. Y una de ellas es la disciplina. Pablo dice que por ser indulgente con ellos, no ha querido estar en persona todavía. Y no quiere decir que Pablo fuera débil o solapador, sino que no quería actuar de acuerdo a su enojo y en la carne. Al parecer, se había levantado un adversario de Pablo dentro de la iglesia que intentaba desacreditarlo como un verdadero apóstol y siervo del Señor. De tal forma que había arrastrado a algunos con él, formando una especie de sedición dentro de la iglesia para no permitir a Pablo mantener esa paternidad espiritual en ella. Algunos piensan que él era el hombre incestuoso de la primera carta, pero al parecer a quien se refiere Pablo es diferente, y había dado instrucciones acerca de ello probablemente en la primera carta que no tenemos, o en una intermedia entre la primera y la segunda carta que tenemos, de tal forma que la iglesia llevó a cabo un acto de disciplina sobre este hombre. Dice que ya deben perdonarle, como también él lo ha hecho. Y la razón, dice, es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Así que la reprensión hecha por muchos fue suficiente, al parecer,
para que este hombre fuera restaurado nuevamente a la comunión de la iglesia y en su vida espiritual. Y ese es el propósito de la disciplina. No es tomar venganza, ni destruir a los verdaderos creyentes. Es mediante el ejercicio de ella que toda la iglesia sea advertida y que el ofensor sea restaurado.